Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener, conforme lo anticipó el doctor Hernández, la doctora Sandra Frustragli, que nos va a dar los contratos de consumo o las relaciones de consumo. La doctora Frustragli, que todos la conocen, es docente de la Cátedra de Contratos de Derecho Civil 3, investigadora y coautora del Tratado de Derecho del Consumidor y otros artículos y libros de su especialidad. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a ver, si puedo hablar sin micrófono, soy bastante gritona. Si ustedes no escuchan bien, me dicen y veo de moverme, porque esto es para estar sentado y este que es para moverse no funciona. Bueno, se me ha encomendado analizar con ustedes algunos de los aspectos que están vinculados a la problemática de la regulación del contrato de consumo. Esto podemos abordarlo ya directamente desde el régimen que propone el nuevo Código Civil y Comercial. No quiere decir que antes no tuviera regulación el contrato de consumo, pero al menos no tenía esa regulación sistemática que hoy encontramos, sí, en el Código Civil directamente y claramente diferenciado de la regulación del contrato en general. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y me perdonan si soy reiterativa con algunas cuestiones que pudiéramos haber dicho en el curso del año pasado, pero como uno nunca sabe cómo va rotando o cambiando el auditorio, a veces se pueden incurrir en repeticiones. El Código Civil y Comercial tomó una postura, los autores del anteproyecto en realidad, y eso se trasvasa luego al Código, respecto de incorporar un mínimo de normas en ese cuerpo normativo que regularan la problemática del consumidor. O sea, esto que ya estaba regulado en una ley especial se decidió por una cuestión de política legislativa y con un sustento en el grado de protección constitucional que tienen los derechos de los consumidores, incorporarlo también como problemática al nuevo código. ¿Para qué? Para que allí estuvieran contenidas las normas principistas, podríamos decir, los grandes principios y algunas reglas que iban a constituir el piso mínimo de protección, como han querido decir los autores del anteproyecto en la fundamentación de motivos. Con esto, o sea, esa ubicación central allí va a permitir que ese régimen normativo irradie, sin dudas, digo, entre comillas, a todo el espectro de relaciones de derecho privado que pueden constituirse también como relaciones de consumo. Digo esto sin dudas entre comillas porque cuando esto ya estaba regulado y sigue regulado en la ley 24.240 era así. Pero, gracias, existe muchas veces en algunos fallos uno puede encontrar cierta resistencia de algunos juzgados o tribunales a aplicar ese régimen que estaba en la 24.241 al nivel de relaciones que eran aplicables. O sea, muchas veces uno encontraba como que decía, bueno, no, pero eso es una ley complementaria del código, es menor. Primero está el código. Y no era así, porque era una regulación a la par y una regulación que ya también tenía su sustento constitucional desde el 94. O sea, era una regulación especial desde que regulaba ese segmento de las relaciones de consumo con principios propios que se apartaban de los principios generales de la materia contractual y a veces también de la materia de la responsabilidad civil para acentuar la protección donde debía acentuarse. Pero también se expandía en general a todo tipo de relaciones en tanto encontráramos en ese vínculo un consumidor y un proveedor. El legislador lo que ha buscado es, al ubicar esas disposiciones ahora en la centralidad del Código y sin derogar la 24.240, es
ubicarlo en el sitio que ya no puede hacer dudar de que eso se irradia a todo el conjunto de relaciones, siempre que se nos dé, reitero, el campo subjetivo, del que ahora rápidamente vamos a hablar, aunque descuento que eso lo conocen. Fíjense que con ese esquema, esa propuesta, entonces la idea central fue regular una pequeña teoría general, podríamos decir, del contrato de consumo y reconocer a la categoría de este negocio como una fragmentación, un desprendimiento del gran tipo general contrato, para acentuar allí la protección. Y al hacerlo, los propios autores del anteproyecto señalan que parten de la idea de relación de consumo, porque el contrato, que es lo que quieren regular, es una especie, en definitiva, de relación de consumo. Entonces, se dedican en parte a definir los grandes ejes de la relación de consumo, consumidor. No lo hacen del proveedor, pero hay allí una remisión implícita a la ley 24.240 y los principios que van a regir esos contratos, esa categoría contractual, mejor dicho. Y luego sientan algunas reglas en materia de protección del consentimiento, de la protección de la persona en general desde las prácticas abusivas y desde algunas otras modalidades específicas que analizaremos. O sea, estructuran los ejes de la protección contractual del consumidor al interior de ese negocio, de esa categoría negocial. Esto por un lado. Y les decía, cuando los autores del anteproyecto consideran esta regulación que hacen entre el contrato en general, el contrato por adhesión como una dimensión protectoria especial cuando en el régimen general se encuentra que no hay un consentimiento negociado, sino un consentimiento al que se arriba por predisposición, y como último desagregado, con mayor nivel de profundización de la protección, al contrato de consumo ya en un título aparte, para marcar claramente esa divisoria de aguas metodológica, pero metodológica que tiene una repercusión en el plano de las consecuencias. Y señalan los autores del anteproyecto, iba a esto y me estoy olvidando, perdiéndome en el discurso. Claramente, para mostrar esa proyección, dice, bueno, por ejemplo, cuando se esté ante un contrato de compraventa, ahora el operador jurídico, el encargado del funcionamiento de la norma, ¿qué tiene que hacer? Primero determinar si está ante un contrato paritario, si está ante un contrato por adhesión o máxime, más protección ante un contrato de consumo. Y no importa si es compraventa, no importa si es un contrato de servicios turísticos, no importa si es un contrato de medicina prepaga, de servicios educativos, de servicios públicos, domiciliarios, crédito o lo que fuere. O sea, no importa la tipología contractual específica. Si la categoría está, esas reglas se aplican. O sea, cuando se regula el contrato de consumo, no se regula una especie de contrato como la compraventa o la cesión de créditos. Se regula una categoría genérica. ¿Cuál va a ser la particularidad de esa categoría genérica que yo ya les dije, les anticipé? Es vista como una especie de relación de consumo. Bien, la relación de consumo, vínculo jurídico entre consumidor y proveedor. Luego me dice quién es consumidor, quién es proveedor. Implícitamente, les dije, lo dice. Y luego me dice qué es o qué entiende por contrato de consumo para delimitar la categoría. Parto de la idea de que todos tienen medianamente en claro, y si no es así, avanzamos sobre eso, quién es un consumidor para nuestro régimen normativo actual, quién es un proveedor. ¿Sí o no? O hacemos una reiteración general, o sea, por supuesto que el centro del concepto, aunque no esté dicho ahí, es la pauta de la vulnerabilidad. Al consumidor se lo protege porque es un vulnerable, su vulnerabilidad parte de reconocer una debilidad que surge de la estructura deficiente del mercado
y puede mostrarnos que en este sujeto exista un tipo de vulnerabilidad económica o algún tipo de vulnerabilidad informativa. Normalmente hay vulnerabilidad informativa o cognitiva en el consumidor porque no conoce todas las particularidades o especificidades de los productos, de los servicios complejos que se comercializan en el mercado. ¿Podría acceder a esa información? Sí, pero a un costo muy alto. ¿Quién la tiene disponible esa información? El proveedor, normalmente el fabricante, el importador, el comercializador de esos bienes, dispone de la información y puede disponerla a un costo mucho más accesible que el propio consumidor. Entonces, es una cuestión de análisis económico, esa obligación de informar para superar esa vulnerabilidad cognitiva o informativa que tiene el consumidor se pone a cargo del proveedor. Ya luego lo veremos como eso trasvasa, como deber de información u obligación legal de informar que pesa sobre los proveedores. Ya pesaba en la ley y el código, como eso es uno de los aspectos centrales de la protección, lo reitera, veremos luego, en el 1100. Esto venía a cuento de decir, bueno, consumidor es un sujeto que ya el legislador considera vulnerable, su vulnerabilidad es estructural porque tiene que ver con las deficiencias del mercado y ese sujeto actúa para ser calificado como tal. No nos va a interesar si es persona física o jurídica, nuestra ley tiene un criterio amplio respecto de esto, a diferencia de lo que ocurre en el derecho europeo, que en general se protege al consumidor persona física. Aquí puede ser también persona jurídica, pero lo que va a ser determinante para que lo protejamos es que en la relación de que se trate actúe como destinatario final de los bienes y servicios respecto de los cuales están implicados en esa relación. No significa que debe ser el adquirente, puede ser el mero usuario, pero como fuere tiene que actuar como destinatario final. Esto nos lleva a distinguir que la ley protege tanto a lo que se ha denominado el consumidor jurídico, que es normalmente el contratante, en tanto actúe como destinatario final, o a quien pueda ser el mero consumidor material, usuario o incluso beneficiario de un negocio que no haya celebrado, pero que termine recibiendo los beneficios o a través de la utilización o el empleo de ese bien o servicio concreto. Ha desaparecido del concepto general, solo del concepto general, la figura del expuesto a la relación de consumo, pero se la preserva en el ámbito de las prácticas de comercialización abusivas, porque esas prácticas, ya vamos a ver, pueden alcanzar a un conjunto indeterminado y potencial de consumidores y por lo tanto allí no cuenta solo quien es parte de la relación de consumo, sino quien puede verse expuesto a esas prácticas de mercado que despliegan muchas veces los proveedores en ese contexto. Cuando se habla de destinatario final, se habla de un sujeto que en relación a esa operatoria actúa para retirar los bienes o servicios del mercado, es decir, para agotar la cadena de valor, no vuelve a incorporarlos a un proceso de producción o comercialización de los bienes respecto de la actividad que él realice. Entonces, esto es una pauta central para entender ese carácter. ¿Sí? ¿Qué sería un ejemplo de una persona jurídica que utiliza un servicio como destinatario final? Un consorcio. Cuando contrata, por ejemplo, la prestación del servicio técnico de los ascensores, una sociedad comercial, en determinados contextos también podría actuar como consumidora, en tanto esté actuando fuera del ámbito propio de su experticia profesional. Aunque esto genera todo un marco de debates en el contexto de la doctrina, y yo no quiero ingresar en esos debates porque se nos puede ir la hora y media que tenemos, pero... En defensa del consumidor muchas veces me han dicho, no, es persona jurídica, no lo usa para determinados fines, para seguir en la cadena de comercialización. Dice, no, lo sacamos y no es. Bueno, eso
es una mirada restrictiva que pueden llegar a tener, no sé si por una cuestión operativa o lo que fuere, pero no quita que vos vayas a hacer el planteo en sede judicial y no sea admitido. Ya te digo, la persona jurídica puede ser consumidora, el código ni la ley la excluyen del concepto de consumidor. Si la persona no tiene fines, es de los tipos jurídicos que no tienen un fin de lucro, no se puede dudar. Por eso te decía, un consorcio, una asociación cooperadora de un colegio que adquiera bienes para el colegio, bancos útiles para los alumnos. Respecto a eso, fíjate que está haciéndolo como destinatario final y para su grupo privado, familiar o social. En este caso no es familiar, pero sí es para aplicarlo a su ámbito de actuación familiar, social, más que nada, pero queda en un contexto privado, no es una actividad que la cooperadora del colegio vuelque al mercado. Y en el caso de una persona que a su vez pueda ser empresario, por ejemplo, persona jurídica, sociedad o persona física, que también pueda ser empresario, si la actividad la adquisición o la contratación del servicio lo está realizando o dentro de un espectro que no tiene que ver con su objeto social específico, con esa actividad que vuelca al mercado, en esa dimensión merece ser protegida como consumidora. Hay en nuestra jurisprudencia algunos casos que en ese sentido muestran el camino. Fallos precedentes ya viejos, por ejemplo, para que entiendan la comparación. Hay dos precedentes de una misma sala de la Cámara Comercial de Capital Federal. En un supuesto se invocaba el régimen de garantías de la ley frente a defectos que presentó la adquisición de un automotor realizado por una sociedad anónima, que era una empresa constructora, esa era su actividad central. Presentó desperfectos importantes en el sistema eléctrico. Esta entidad plantea una acción de resolución de ese negocio basado en la garantía legal que regulan los artículos 11 y siguientes de la ley, y invoca expresamente la Ley de Defensa del Consumidor. Los jueces, con voto de la doctora Piaggi, concretamente, sin entrar a analizar demasiado todas estas cuestiones, afirman rotundamente que en ese caso la sociedad podía ser considerada consumidora y podía aplicarse el régimen porque la adquisición del automotor, dan a entender implícitamente en sus fundamentos, no la utilizaba de manera directa para su actividad económica que volcaba al mercado. La usaba para que sus empleados directivos recorrieran las obras. Entonces es como que estaban diciendo, esto no lo inserta en los bienes o servicios que lanza al mercado de manera directa. Fíjense, para seguir el razonamiento, esa misma sala, con voto de la misma jueza como vocal preopinante, en otra situación donde una sociedad anónima también, que se dedicaba por objeto principal a la actividad transportista, invoca también ante un defecto de un vehículo adquirido la ley y ahí le dicen no, porque esto usted lo inserta en su proceso de producción de servicios que vuelca al mercado. O sea, el razonamiento distinto en una situación fáctica idéntica, pero no idéntica en cuanto al destino que se le daba al bien. Uno podía decir se hacía un uso privado, el otro directamente lo volcaba a su actividad económica. Pero el tema es discutible y es muy discutido en nuestra doctrina y en el derecho comparado también. Entonces, yo les estoy expresando mi opinión fundada en algunos fallos, pero también pueden encontrar otros que no opinen lo mismo. De lo que no hay duda es que se protege al consumidor persona física. También se protege al consumidor persona jurídica y nuestra legislación solo exige que actúe como destinatario final. Lo demás son interpretaciones que surgen de quien quiere ampliar o restringir la protección. Es cierto que en principio pensamos
y vemos, y mucho más claro en el código, aun cuando admite también la protección al consumidor persona física, pero muchas disposiciones atienden a proteger fundamentalmente al consumidor persona física. Lo vamos a ver cuando veamos, si nos alcanzan los tiempos, el esquema de prácticas abusivas. Allí es muy claro, se habla del trato digno al consumidor y de respetar la dignidad en las relaciones de consumo conforme a las pautas que surgen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ahí está hablando de ese consumidor persona física. No quiere decir que otras prácticas no puedan aplicarse también en un contexto de consumidor persona jurídica. O sea, no está cerrada la posibilidad. El por qué la autoridad de aplicación, en el caso de nuestra provincia, adopta esa tesitura, bueno, puedo intuirlo, pero lo voy a conversar con ellos después directamente, a ver si es tan así. Quizás tienen mucho trabajo y poco personal. Bien, mucha voluntad de trabajar, eso me consta, pero poco personal y mucho trabajo. Entonces, eso por un lado. Proveedor, en los términos del artículo 2, la ley busca ser amplia. Proveedor va a ser toda persona que realice una actividad en el mercado, podríamos decir, a cambio de un precio, y a veces ni siquiera eso, pero sí a cambio de un interés que lo mueve a recibir beneficios, porque vamos a ver que el contrato de consumo aún podría ser gratuito, igualmente en tanto haya un interés económico detrás que se esté promoviendo con esa gratuidad, al consumidor se lo protege igual. Pero la ley considera un conjunto de actividades económicas que pueden ser desplegadas. Entonces, así como el consumidor se ubica como último eslabón en la cadena de comercialización de bienes y servicios, retirando ese bien del mercado, el proveedor puede ser cualquiera de los que está en esa línea intermedia, desde que el producto o servicio llega al consumidor hacia atrás, fabricante, importador, comercializador, constructor, hoy menciona el artículo 2, quien pone su marca en un producto o servicio aún sin haberlo producido, pero porque actúa como productor aparente. Y fíjense, lo interesante es que el código no define al proveedor, pero cuando define al contrato de consumo, en el 1093, nos va a decir que el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. O sea, nos está tomando una misma idea que ya está en el artículo 2, o sea, el que actúa profesionalmente, no solo con habitualidad, sino también que lo pueda hacer ocasionalmente en esas actividades de producción, fabricación, construcción, ensamblaje, montaje, etcétera, o prestación de servicios, dice persona física o jurídica, humana, usa ahora, o jurídica o empresa. Y, a ver, ¿quién es, en definitiva, al que se le imputa la relación jurídica? A una persona, humana o jurídica. ¿Por qué se está refiriendo a las empresas? Porque quiere ampliar todavía más el ámbito de captación de esos profesionales del mercado y de algún modo contemplar situaciones que en la práctica puede dar si frente al consumidor aparezca dudoso, ver dónde está la persona jurídica, si está o no está, si actúa un grupo empresario, un grupo económico o agrupaciones a las que nuestro derecho no les da personería jurídica. Por ejemplo, uniones transitorias de empresa. Por ejemplo, claro, uno podría decir, bueno, voy contra las 2 o 3 sociedades que integren esa unión transitoria, pero está bien, puedo mirar a esto como grupo.
pero también me ayuda, ahora estoy pensando, cada vez que uno habla aparecen nuevas cosas, puede ayudar a entender que lo que se está viendo del lado del proveedor también es una actuación de manera organizada como empresa frente al mercado. Entonces, puedo tener a alguien que sea un proveedor, persona física, humana, la ley no lo excluye, pero ver esa actuación empresaria. Y esto puede ser interesante, que es lo que se me está ocurriendo ahora, para compatibilizarlo o en una línea interpretativa de las que se hacía respecto de la exclusión que contiene el artículo 2, en el sentido de que no se aplica la ley a los profesionales liberales con título habilitante. Y siempre se dijo en línea interpretativa que está bien, los servicios prestados por profesionales liberales con título habilitante y colegiación estaban excluidos de la ley, y es cierto, lo están, pero uno de los supuestos en los cuales la doctrina ya decía podían verse alcanzados es cuando esa actividad, aunque fuere profesional, la prestaban a través de una forma empresarial, organizados como empresa. Lorenzetti era uno de los primeros que hizo en su obra Consumidores esa interpretación. Fíjense cómo lo que hoy el código viene a decir, de algún modo puede estar queriendo captar eso. Ejemplo, los corredores inmobiliarios son los primeros que quieren salirse de esto. Porque claro, si son intermediarios, si realizan actos claramente que en el contexto de la ley anterior eran actos de comercio, actos de intermediación. Ahora se amparan en que tienen colegio, tienen matrícula, tienen título universitario que se les exige para ejercer esa profesión. Bueno, como acto estrictamente profesional en su actuación individual, van a estar excluidos. Pero en general actúan como empresas inmobiliarias. Eso puede hacer que queden comprendidos en el contexto de la ley. Para delimitar el polo subjetivo. Entonces, ¿cuándo tenemos un contrato de consumo y cuándo se van a aplicar todos esos principios protectorios? Conforme el 1093, cuando ese negocio contractual que no se aparta, quiero poner el acento en esto, que no se aparta de la estructura del contrato general, o sea, es un acto jurídico bilateral que tiene en su estructura el acuerdo, el consentimiento, que tiene objeto, que tiene causa. En ese sentido responde a la estructura de contrato. Pero ¿qué es lo que lo caracteriza? Y va a hacer que tenga una protección específica y me lo va a hacer ver como una figura, una categoría donde se acentúa la objetivación. Que ese consentimiento existe, pero existe en una manera muy reducida. O sea, el consentimiento del consumidor es prácticamente una adhesión arrancada y a veces bastante poco consciente, porque todo el sistema de comercialización de bienes en el mercado, la invasión de la publicidad, lleva a que uno consuma. Algunos sociólogos que teorizan sobre el consumo dicen, bueno, en definitiva el consumidor termina siendo un producto más de la sociedad de consumo a la medida del mercado para que consuma. Y la publicidad me ayuda mucho en eso, la publicidad, la obsolescencia programada y bueno, muchas cosas más que se miran desde la sociología del consumo, pero si quieren lean a Bauman para esto, son interesantes tenerlas presentes para ver por qué un determinado régimen jurídico. Entonces, si bien este contrato de consumo va a responder a la estructura básica del contrato como acto jurídico, buscamos acentuar la protección. ¿Cómo buscamos acentuarla? Bueno, si reconozco que están estos sujetos, es relacional. No tengo consumidor si no tengo proveedor. De algún modo son cara y contracara de la misma figura. Yo puedo estar adquiriendo algo como destinatario final, pero si se lo compro a mi vecino, me falta
una pata para que a eso lo califiquemos de relación de consumo. Le puedo comprar a mi vecino el auto casi 0 kilómetros que compró hace 2 meses y tiene pocas semanas de uso y pocos kilómetros recorridos, pero es un vínculo entre particulares. Entonces, aunque yo le dé destino final, no califico como consumidor, porque en definitiva califico como consumidor también cuando estoy actuando frente a un proveedor profesional de bienes y servicios, en los términos que me dice el artículo 2 y este artículo 1093. Entonces, porque eso es lo que me hace vulnerable, el estar actuando frente a otro que se muestra como profesional, que se muestra superior. Ahí es donde aparece esa debilidad estructural que les decía, tiene el consumidor y nos lleva a su protección. Con mi vecino puedo discutir los términos del contrato. En cambio, con la concesionaria, poco y nada. Veré si me gusta el precio y si no me gusta me voy a la otra, porque no es que me va a ofrecer algo muy distinto a lo que le ofrezca a cualquier cliente, por más que vaya con el dinero de contado para pagarle. Salvo que le compre 10 o 15 camionetas, no creo que vaya a querer hacerme un precio que pueda parecer negociado especialmente para mí. No digo que no pueda haber negociación en los contratos de consumo, puede haberla, pero es ínfima y a veces esa negociación se reduce o se traslada a una elección del objeto que más convenga satisfacer las necesidades del proveedor. Cuando creemos que el prestador de la telefonía móvil o de la medicina prepaga nos está negociando el objeto del contrato, no, nos está ofreciendo distintos planes y tomaré el que más me conviene. Y si me parece que está negociando, porque me dice, ay no, entonces te va a convenir esto. No, me está mostrando planes que la empresa tiene armado, no me está armando uno a la medida de Sandra Frustagli que fue a contratarle el servicio de telefonía o de medicina prepaga, que eso sería la real negociación. Entonces, podrá mostrarme un abanico de planes posibles, a ver cuál se adapta más. Y quizás eso me parezca que estamos negociando. O me lo venden como la apariencia de una negociación. Pero es poca la negociación. Entonces, ¿hay consentimiento? Sí, porque en todo acto bilateral, en definitiva, vamos a tener un acuerdo en la base. Pero un acuerdo reducido a su mínima expresión, donde uno, el fuerte, despliega toda su autonomía de la voluntad y el otro va aceptando mínimamente en lo que le sirve. Entonces, ante ese esquema, que es lo que busca recoger el legislador, que ya estaba también en la ley, aunque no tan claramente especificado, se deducía, se podía construir desde su regulación, hoy lo tenemos claramente enunciado. Fíjense que allí no se habla de si ese contrato debe referir a determinados bienes o no, con lo cual el contrato de consumo va a comprender tanto los negocios que puedan referir a la contratación sobre cosas muebles, a las contrataciones sobre inmuebles, sin ningún tipo de limitaciones, en tanto se me dé ese elemento subjetivo en ambos extremos. Puede referir también a bienes inmateriales, como sea si estamos comprando un software o algún elemento por el estilo, a servicios, pueden ser onerosos e incluso encuentran protección aquellos negocios gratuitos que aparezcan ubicados en conexión con la contratación que la empresa promueve. Por eso los jueces se han cansado de decir ya en diversos precedentes en nuestro país que responden los dueños de los establecimientos comerciales que me ofrecen, aunque fuera gratuitamente, el estacionamiento en una situación de robo del automotor. ¿Por qué responden? No importa que ese negocio sea gratuito, no es un depósito gratuito, lo es, pero en esa gratuidad hay interés. Lo hacen para promover la comercialización, lo hacen porque si se sitúan en los lugares extremos de la ciudad donde siempre están y uno no llega con su auto, no llega. Le compro al almacenero de la esquina. Ahora, si me ofrecen el estacionamiento, sí me voy a ir hasta
el shopping que está en la otra punta de la ciudad o al hipermercado que queda en Circunvalación, porque puedo dejar mi auto seguro y a resguardo. Entonces, eso puede mostrarse en principio como gratuito, pero hay un interés y ese interés se recoge también para conceder protección. Entonces, cuando el negocio gratuito es conexo a otro oneroso, la protección llega igual. ¿Cuáles son los principios sobre los que se estructura la protección en este contrato de consumo? Estábamos diciendo que en principio hay la estructura de un negocio contractual. Entonces, hay reglas de la teoría general del contrato que se van a aplicar, pero en tanto no haya una más específica y protectoria prevista para esta categoría. Y esas previsiones especiales normalmente surgen en las distintas fases, llamémoslos así, que puede tener la figura del contrato de consumo. Si miramos en la fase precontractual, lo que se busca es proteger y reforzar el consentimiento del consumidor, afianzándolo o haciéndole tomar conciencia en la medida de lo posible del negocio que va a celebrar. ¿Cómo se hace esto? Bien, con lo que decíamos antes, el deber de información, la obligación de informar. Entonces, ponemos esa obligación legal de informar, que antes podíamos derivar del principio de la buena fe, que se vincula al principio de la buena fe, la ponemos en cabeza de todos los proveedores. Cualquiera de los sujetos que integran la cadena de proveedores está obligado a informar. No solo el que se relacione directamente con el consumidor. Ese debe información que podríamos decir se ubica en fase precontractual por el vínculo directo. Pero el fabricante que lanzó el producto al mercado o el importador que lo introdujo al mercado interno también debe garantizar que la información esté en el producto. Que el producto salga de fábrica con información sobre cuál es su uso seguro, por ejemplo. Que eso llegue traducido al consumidor si es el importador y el que lo vende directamente que esa información esté. Eso si miramos la información sobre las características del producto, pero lo central, y en esto es donde el código amplía, ya se había ampliado el artículo 4 de la ley señalando que la información también debe referir a las condiciones de comercialización. Ya no solo qué es el producto, sino bajo qué condiciones me lo comercializan. Ah, ¿qué tasa de interés lleva? Ah, ¿cómo se amortiza el interés, por ejemplo? ¿Tengo derecho a cancelar anticipadamente el contrato y en ese caso tengo derecho a reintegro o a disminución de los intereses por cancelar anticipadamente el contrato de crédito? ¿O lleva accesorio la obligación de contratar seguros? Por ejemplo, condiciones de comercialización deben ser informadas. Pero no solo eso. Miren lo que nos va a decir hoy el 1100 respecto a la información. El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, características de cómo me debe llegar la información, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Entonces, la información debe ser cierta, debe ser veraz, debe corresponderse con lo que es en los hechos y debe ser suministrada de manera clara, alude a la comprensibilidad, a la asequibilidad de esa información y debe ser suficiente. ¿Cómo medimos la suficiencia? En cada caso concreto. No hay otra posibilidad. Y fíjense que lo que da el código aquí, al igual de lo que da el artículo 4 de la ley, bueno, ahora tuvo recientemente una reforma que no sirve para mucho, pero bueno, sobre el soporte en el que se debe dar la información.
habla de un soporte físico, salvo que el consumidor admita recibir la información, por ejemplo, por medios electrónicos. Soporte físico no es solo papel, si uno lo interpreta bien. Podría ser que la información la reciba en un CD. No deja de ser un soporte físico. Si lo que quisieron es decir papel, no lo dijeron. Parece que apuntaban a eso, pero bueno, usaron intencionalmente o no una expresión más amplia. Bueno, eso al margen. Pero fíjense que dice sobre qué se debe informar, no concretamente qué cosas, porque eso dependerá de la complejidad de la operación, del bien. Cuando se quiere proteger al consumidor en determinados segmentos de la contratación, a veces allí se puede puntualizar la información. Por ejemplo, lo hace el artículo 36 en materia de operaciones de crédito al consumo. Me dice que para que sea válida ese contrato de crédito u operación de crédito con consumidores, tiene que existir toda una serie de información sobre, por ejemplo, si se trata de un bien o servicio, precio del bien de contado, precio financiado, tasa efectiva anual, costo financiero total de la operación, etcétera, etcétera. Entonces, porque está contemplando una operación concreta, me puede decir la información referida a esa operación concreta. Lo mismo ahora el código, cuando regula los contratos bancarios, contiene una especie de teoría general o disposiciones generales aplicables a los contratos bancarios con consumidores, donde se pone mucho énfasis en información especial, pero claro, lo hace al regular esos negocios bancarios con consumidores. Y lo mismo podemos encontrar en otros ámbitos. Si miramos toda la regulación de la Unión Europea en materia de contratos de consumo, también vamos a ver que, bueno, cuando regulan el tiempo compartido exigen información sobre un montón de aspectos. Cuando regulan las operaciones fuera del local comercial, también sobre otro montón de aspectos. Entonces, como la información es tan importante frente al contrato de consumo, se diversifica, pero cuando el código o la ley la contemplan en general, apunta a sobre qué. Entonces, el operador jurídico deberá ver en el caso concreto si la información que el consumidor recibió fue suficiente o no. Y es una obligación que pesa sobre el proveedor, con lo cual la carga de probar que se cumplió con la información la tiene el proveedor, no el consumidor. Primer aclaración. Y en esto no van a valer cláusulas que me hagan firmar que me doy por informado, porque podrían rápidamente calificar como cláusulas abusivas, si no fue más que una declaración vacía de contenido, el suscribir que me informé. Y respecto de cómo llega la información, de su suficiencia y claridad, aquí tenemos que tener en cuenta también que va a actuar de manera acentuada el principio protectorio y por lo tanto debemos apreciar con mucho más cuidado o cautela si esa información fue dada a este ámbito de sujetos que dentro de la categoría de consumidor podemos reconocer como consumidores hipervulnerables o consumidor especialmente vulnerable, o que a algunos les gusta llamar, a mí no, subconsumidores. O sea, ¿qué es o cuáles son esas categorías que podemos llamar como hipervulnerables? Personas que además de tener la debilidad estructural como consumidores, y por eso lo llamamos consumidores hipervulnerables, converge en ella otra causa u otra situación que lo hace todavía más débil. Por ejemplo, niños frente a la publicidad o adolescentes frente a la publicidad, analfabetos, inmigrantes o extranjeros. Podemos ser Amalia Fortabat, pero cuando estamos como turistas, estamos en un contexto cultural distinto y somos más débiles, aunque no lo querramos reconocer y aunque tenga plata para pagar lo que fuere. Pero en un contexto sociocultural distinto hay una vulnerabilidad mayor. Más si estoy actuando como consumidor, ni siquiera sé dónde dirigirme a reclamar, ni qué derechos tengo en ese contexto de estar sacado de mi país. Más si es un inmigrante, porque hasta a veces puede ser un
asilado. Entonces, mayor esa vulnerabilidad. O una persona afectada por algún tipo de discapacidad física o mental. Entonces, ante un contratante que tiene una discapacidad visual, la información por escrito ¿es suficientemente clara para él? ¿O deberé hacérsela llegar por un medio que permita la reproducción por sonido o en braille? Entonces, ¿ven a qué me refiero? O ante un analfabeto, ¿de qué me sirve que le dé información por escrito? A lo mejor para prevenir de ciertos peligros, como a veces han dicho algunos precedentes jurisprudenciales en nuestro país, puede necesitarse de signos que sean recognoscibles, que alerten del peligro, mínimamente. Entonces, es muy delicado el tema de la información, pero ayuda a superar esas vulnerabilidades. Entonces, habrá que ver cómo funcionan en el caso concreto. El deber está impuesto. ¿Para qué? Para que si va a haber contrato, garanticemos un consentimiento más pleno, más racional, más informado. Y si no se ha cumplido el deber de informar, no lo prevé el 1100, pero sí lo prevé la ley 24240 en su artículo 37, directamente puede el consumidor, si le sirve, demandar la nulidad del contrato, como si hubiera habido error, pero no tiene que acreditar el error, porque no estamos en el plano de los vicios del consentimiento. Había una obligación de informar, que si no hubo la información suficiente que la ley requería, y sí le sirve al consumidor. Digo esto porque uno como abogado tiene que preverlo como estrategia. O sea, a lo mejor la nulidad no me sirve para nada, porque me deja al consumidor sin el contrato que le servía. La nulidad es el recurso más cómodo para el proveedor. ¿Tiene el contrato como quiere o es nulo? No, tengo que ver. Una posibilidad es la nulidad parcial respecto de lo que no se informó y el juez integrará. La otra posibilidad, si me sirve, es la nulidad total. Si me sirve, si no también, muchas veces, ese incumplimiento del deber de informar puede dar lugar a la reparación de los daños que haya causado la falta de información o la deficiente información. Entonces, si esto llevó a un encarecimiento de la prestación, bueno, entonces puedo reclamar ese encarecimiento por el defecto informativo. O si tuve que hacer cosas que no hubiera hecho y me generó gastos de haber sido informado, puedo reclamar la reparación de los daños por ese incumplimiento del deber de informar. O sea, que surge del contexto global de las acciones a que me da lugar el incumplimiento de una obligación legal. Entonces, puedo pedir el cumplimiento específico de la obligación de informar, puedo pedir la reparación de los daños o puedo llegar a pedir la nulidad porque así me lo habilita el artículo 37 de la ley, que funciona articuladamente con el 1100, con lo que dispone el 1100. ¿Qué otro elemento busca el código para proteger también al consumidor en esa fase precontractual? Le da relevancia a los comportamientos o conductas del proveedor que lleguen a través de la publicidad. O sea, como el modo más directo en el que se comunique el proveedor con el colectivo indeterminado de potenciales consumidores es a través de la masividad del mensaje publicitario, no puedo tomar el contenido del mensaje publicitario como algo más e inofensivo que solo busca atraer al consumidor. Sí, busca atraerlo, precisamente, busca determinar que seleccione mi producto o mi servicio. Entonces, los contenidos suficientemente precisos en relación a la prestación que esté ofreciendo como objeto del contrato el proveedor, van a integrar el contenido del contrato que se celebre como consecuencia de esa publicidad. Es decir, que lo que afirme en la publicidad que la prestación en términos de cosa o de servicio tenga, eso integra el contrato, aunque cuando le haga suscribir el contrato al consumidor diga otra cosa. Si dice otra cosa en contra de la publicidad
y en perjuicio del consumidor, tiene preferencia el contenido del mensaje publicitario. Entonces, si la publicidad decía que la empresa constructora ofrecía en venta departamentos en construcción de 75 metros cuadrados y que iban a tener 2 dormitorios y orientación sur-norte y etcétera, etcétera, y luego resulta que cuando voy a firmar el boleto de compraventa me dice en concreto que el departamento va a tener 65 metros y un dormitorio y una habitación comodín, que en definitiva no es 2 dormitorios, como ha sucedido a veces en la ciudad y en otras también. Y me podría decir la empresa, bueno, pero cuando usted suscribió el boleto, sí, cuando suscribió el boleto, pero yo vine por esta publicidad que me ofrecía en venta departamentos de 2 dormitorios, no un dormitorio y un comodín. Si no, me iba a contratar con otra constructora que me ofreciera 2 dormitorios. Entonces, o se ofrecía determinada financiación y luego no trasvasa el contrato final. Entonces, esos son elementos que, claro, habrá que discutir, habrá que conservar la publicidad, habrá que pedir informativa al diario para que levante la publicidad que hizo esa empresa en los meses tales y cuales respecto a ese emprendimiento. Pero acreditado que pueda ser el contenido del mensaje publicitario, el artículo 7 de la ley y aquí también el artículo 1103 del Código nos habla de esos efectos obligatorios de la publicidad como integrativos del contrato. Integran ex lege el contrato. O sea, no porque lo quiere el proveedor, sino porque lo dijo en la publicidad y ahora se le integra. Pero si son afirmaciones, o sea, elementos concretos que le hayamos atribuido al plan prestacional que hubiera asumido o que busca asumir el proveedor de bienes y servicios. Bien, esto por un lado en torno a la relevancia del mensaje publicitario, pero lo importante también es que se protege al colectivo de consumidores o de potenciales consumidores, regulando con mucha mayor precisión la publicidad engañosa, la publicidad abusiva, porque controvierte valores constitucionales o humanos, y la publicidad engañosa por comparación. Frente a este tipo de publicidades, no me voy a detener en eso porque es una línea de protección más amplia que la del mero contrato, frente a ese tipo de publicidades proceden, no solo podrían dar lugar a acciones de daños y perjuicios, sino que también procede la tutela inhibitoria o la acción preventiva, con lo cual el colectivo social que se sienta afectado, por ejemplo, por una publicidad abusiva por discriminatoria, podría iniciar acciones para que se deje de emitir esa publicidad, se cese en su emisión, además de que se reparen los daños. Esto está previsto en los artículos 1101 y 1102 del nuevo Código Civil y Comercial. Me quiero detener, antes de ir a las prácticas abusivas, que también son muy importantes porque protegen al consumidor desde distintos niveles, en los principios que se consagran en el Código Civil y Comercial aplicables al contrato de consumo. El primer y gran principio aquí, que está recogido en el artículo 3 de la Ley 24.240 y está directamente vinculado al artículo 42 de la Constitución Nacional, es el principio que solemos decir protectorio o de protección al consumidor y que se traduce aquí como una aplicación de la ley y una interpretación de la ley y solución de las controversias o los conflictos normativos de aplicación de la ley desde la perspectiva de aplicar la norma o la solución que resulte más favorable al consumidor. Esta es la gran directriz. Entonces, en el conflicto de concurrencia de distintas normas, bueno, ¿cuál voy a aplicar? No importa cuál sea, si especial, general, la más favorable al consumidor.
es la regla. En el conflicto de que pueda una norma dar lugar a una interpretación dudosa, la solución será A, B o C. Bueno, de A, B o C, la interpretación que me arroje la aplicación que resulte más beneficiosa al consumidor. O sea, esa es la directriz. Fíjense que señala el 1094 que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. Un segundo principio. Entonces, que vincula el derecho del consumidor con el derecho ambiental, que me puede introducir en una dimensión todavía bastante inexplorada en nuestra praxis, de ver si puedan existir en un contrato cláusulas que resulten atentatorias contra los bienes ambientales y entonces podamos pensar en su abusividad o en la necesidad de reconocer su eficacia precisamente por esa afectación de los bienes ambientales, dado que no serían concordes con ese principio del consumo sustentable, por ejemplo. El año que viene en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, uno de los temas, el tema de debate objeto de la Comisión de Derecho del Consumidor va a ser precisamente el del consumo sustentable, el de este principio del consumo sustentable, como para ir viendo qué proyecciones concretas va a tener. Pero más allá de esos principios que son propios y específicos de la protección al consumidor, del ámbito de estas normas de protección al consumidor, también en el contrato de consumo actúan los otros principios contractuales y jurídicos que todos conocemos, la buena fe, el abuso del derecho, y actúan de manera acentuada. En general, casi todas las reglas específicas de protección al consumidor que se reconocen en este código o en la ley 24240 o en otras normas a veces específicas que pueden aplicarse a las relaciones de consumo, o son una derivación de la buena fe, por ejemplo, hablábamos recién del deber de informar, de la obligación de informar, o son una aplicación concreta del principio del abuso del derecho. Todo el régimen de cláusulas abusivas, que ahora vamos a pasar a ver, es una derivación de la buena fe y también en su conexión con el principio del abuso del derecho. El régimen que se da a la publicidad, o sea, el hacer parte del contenido del contrato, las precisiones consagradas en un mensaje publicitario, son una protección de la confianza del consumidor que se deriva de la buena fe. Entonces, siempre está latente en ellos, hay una acentuación de los principios protectorios en los instrumentos específicos de protección al consumidor. No deben ser vistos de manera separada. Les decía, hay una aplicación concreta de eso en el régimen de cláusulas abusivas. Ahora vamos a pasar a verlo. Pero no quiero olvidarme de mirar también todas estas soluciones como excepciones a las reglas clásicas que han sido los pilares del contrato en su versión tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocemos en el ámbito de los contratos dos grandes reglas que rigen sus efectos. La regla de la eficacia vinculante u obligatoria y la regla de la eficacia relativa. El contrato tiene efectos entre las partes, el contrato desde su celebración obliga a su cumplimiento. Esas dos reglas rigen en el contrato de consumo, porque alguna vez le escuché a alguien decir, en el contrato de consumo no hay eficacia vinculante. No, mentira. También el contrato de consumo se celebra para cumplirse. Lo que pasa es que allí esa regla puede ser sujeta a una gran flexibilización y reconoce excepciones. El régimen de cláusulas abusivas, así como se fundamenta en la buena fe, es también una excepción a la eficacia vinculante. El contrato me obliga, pero si hay cláusulas abusivas no me obligan, van a ser ineficaces. Ahora vamos a ver en qué supuestos. El contrato tiene efectos entre las partes, sí, eficacia relativa, pero ya el derecho del consumidor
había abierto camino, incluso algunas reglas específicas de la Ley 24240, por ejemplo, en materia de contrato de crédito al consumo o en materia de efectos, alcances de la garantía o de la responsabilidad por productos, reconocían, al admitir responsabilidades entre todos los integrantes de la cadena de comercialización, los efectos de la conexidad contractual, que el Código para la Teoría General del Contrato viene a recoger recién ahora en los artículos 1073, 74 y 75. Entonces, ese régimen de la conexidad al contrato de consumo se lo vamos a aplicar, pero el contrato de consumo, el derecho del consumo, ya asignaba y le daba relevancia a la conexidad en distintas normas. El párrafo tercero del artículo 36, desde 2008, contempla un supuesto de conexidad en el crédito al consumo. El artículo 13, cuando me dice que responden por la garantía, por buen funcionamiento y por defectos, aun cuando sean aparentes, que pueda presentar la cosa mueble comercializada, toda la cadena de comercialización, me está dando cuenta de la conexidad entre esos contratos que giran en torno a un mismo objeto. Y lo mismo cuando el artículo 40 me habla de la responsabilidad solidaria de toda la cadena de comercialización por los daños que el consumidor sufra por defecto de la cosa o servicio comercializado. Entonces, también una misma idea. Y esa regla de dar relevancia a la conexidad me excepciona la regla de la eficacia relativa, entre otras cosas. Entonces, muchas de esas soluciones se construyen desde esta excepcionalidad. Por eso es una categoría basada en principios propios, que sigue respondiendo a la idea de que sí, esto es un acto jurídico bilateral, donde hay consentimiento, donde hay objeto, donde hay causa, pero lo miro de una manera más objetivada para resguardar los intereses económicos del consumidor. Régimen de prácticas abusivas, antes de entrar al de cláusulas abusivas, porque en definitiva la cláusula es una variante de la práctica. Habitualmente los proveedores realizan distintas prácticas, tomando por prácticas, se valen de métodos, de procedimientos, de mecanismos que tienden a promover sus productos o servicios, a promover la contratación. La publicidad es una de esas prácticas, la oferta al público es una de esas prácticas. Y en principio es lícito que se valgan de esos mecanismos de comercialización o de promoción de sus negocios. Pero muchas veces esos mecanismos pueden rayar con el abuso del derecho, o sea, con su derecho a valerse de prácticas de comercialización, y entonces empezamos a movernos en el terreno de los que se han denominado prácticas abusivas. El legislador, nuestro legislador, a diferencia de lo que hacen otros, ha elegido regular estas prácticas en línea de principios, con estándares generales. Por ejemplo, si uno va al Código de Defensa del Consumidor de Brasil, me enuncia una cantidad de prácticas concretas que se consideran abusivas y se prohíben, porque son abusivas. Entonces, si incurre el proveedor en ellas, se hace pasible de sanciones, puede generar esto lugar a la reparación de daños, etcétera, etcétera. Nuestro legislador, ¿qué ha hecho? Ya cuando se sanciona el artículo 8 bis en la modificación, en la última modificación que tuvo la ley 24240, se contempla esta idea de prácticas en una conexión con el derecho constitucional al trato digno y equitativo, y se hace referencia a una categoría genérica, un estándar genérico que hablaba de las prácticas que pusieran al consumidor en una situación vergonzante, vejatoria o intimidatoria, como contrarias al trato digno. Entonces, el deber del proveedor era abstenerse de desplegar ese tipo de prácticas. Y concretaba algunas específicas. Por ejemplo, decía, en esa línea es
ya una práctica abusiva valerse en los reclamos de deudas de dar la apariencia de un reclamo judicial a lo que es un mero reclamo extrajudicial. Entonces le mando una enorme carta, documento, intimando al pago, amenazando con que sus bienes ya serán rematados, cuando esa es la primer comunicación extrajudicial que recibe. Y hasta a lo mejor pongo sellos que pueden parecer de una autoridad judicial, cuando en realidad nada de eso es. Es un típico caso regulado como práctica en sí misma abusiva en el artículo 8 bis. ¿Qué ha hecho el Código? Ha ido más allá. Ha querido resguardar todos los derechos del consumidor que puedan estar implicados, la dignidad a través del trato digno, la igualdad y también la libertad de contratación, porque también hay prácticas que pueden afectar la libertad de contratación. Entonces, en 3 artículos, el primero fija el ámbito de aplicación y señala que estas reglas se van a aplicar también al expuesto. Aquí es donde se da esa apertura, que nos apartamos del concepto más restrictivo, pero no voy a entrar ahora en ello. En los artículos 1097, 98 y 99 se regulan esos principios. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Primero, estas prácticas pueden generarse, aparecer en el periodo previo a la contratación, pero también un consumidor puede ser objeto de prácticas abusivas cuando ya ha contratado o cuando intenta extinguir un vínculo contractual. Por ejemplo, que el banco informe a los registros crediticios, que me informe como deudor, cuando esa deuda no existe o se la inventó ilegítimamente el banco por aplicación de otra práctica de contratación abusiva, que es dar por celebrado el contrato por el silencio del consumidor, se convierte en una práctica abusiva. Y es de todos los días, estamos cansados de verlos. El artículo 35 de la ley ya me regulaba una práctica abusiva, que hoy me ingresa en el sistema del código de una forma mucho más metodológicamente correcta y sistemática. O sea, esto que me prohíbe el 35, que es prevalerme de una oferta a un servicio o producto no solicitado, y si el consumidor guarda silencio, decirle que doy por celebrado el contrato, es una práctica que atenta contra la libertad de contratación. Me obligan a decir no quiero cuando nada le pedí. Entonces, clara práctica de atentatoria de la libertad de contratar que tiene el consumidor. Bien, hoy en el sistema del código todo esto se inserta en esas 3 grandes categorías principistas. Prácticas que atentan contra el trato digno. Fíjense, 1097, los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. La dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos y los proveedores deben abstenerse, aquí replica la regla del 8 bis, deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Es decir, que con este espectro le imponemos al proveedor un conjunto de obligaciones o conductas positivas que debe observar en cada relación concreta, dependiendo de ante qué tipo de consumidor esté tratando. Entonces, si soy el banco que paga las jubilaciones a los viejitos, no le puedo hacer una cola al aire libre, ni en pleno verano ni en pleno invierno, porque eso no es trato digno, ni de pie. Entonces, tendré que disponer en mi espacio comercial el lugar apropiado para que puedan esperar sentados, que es lo que empezaron a hacer muchos bancos, cuando ya el 8 bis empezó a hablar del trato digno. Y ahora le imponen también algunas circulares del Banco Central que regulan las relaciones en materia de contratos bancarios con consumidores. Entonces, la Corte Nacional ha dicho hasta el cansancio
que no es trato digno al consumidor, al usuario de servicios públicos, brindar el servicio de transporte público de subterráneos que brinda la ciudad de Buenos Aires. Ante cada accidente han dicho desde Ledesma y en adelante que brindar el servicio subterráneo sin frecuencia, con pocos vagones, haciendo que los pasajeros viajen como sardinas, no es trato digno. Y lo dijo la Corte, con fundamento en el 42 de la Constitución, con fundamento en el 8 bis, y ahora tenemos esto aquí. Entonces, fíjense cómo se amplía el ámbito de obligaciones del proveedor y cómo buscamos resguardar esto que dijimos era a la persona humana como consumidora, fundamentalmente con estas prácticas. Y bueno, y me ingresan también estas prácticas que pueden ser vejatorias al tiempo de intentar cobrar una deuda. No solo el hacer el reclamo con apariencia de reclamo judicial cuando no lo es, también el llamar a horas inapropiadas a la casa del consumidor insistentemente durante meses, reclamando una deuda que quizás no exista o quizás molestando a otra persona porque estoy llamando al lugar equivocado y aunque me dicen que es el lugar equivocado, sigo llamando. Entonces, eso es también una práctica abusiva. Y ahí se mezcla el principio del abuso del derecho. ¿Puede ejercitar sus derechos y reclamar al deudor que cumpla? Sí, pero dentro de los límites de la razonabilidad y no afectando a la persona en sí. El artículo siguiente, se podría decir mucho más de esto, ingresa en el trato equitativo y no discriminatorio, o sea, ingresa en el respeto al derecho a la igualdad que me garantiza la Constitución Nacional. Dice, los proveedores deben dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. No pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad, en especial la nacionalidad de los consumidores. O sea, esto obliga a no discriminar en el acceso a los bienes que son objeto, bienes o servicios que son objeto de oferta al público. Se refiere a una discriminación negativa, aquella que tome como base para negar el acceso a un bien o un servicio causas que tengan que ver con la nacionalidad, como indica expresamente, o condiciones económicas, sociales, raciales, lo que se les ocurra, que normalmente nuestra ley antidiscriminación reconoce como pautas. Ideas políticas, orientación sexual, lo que les parezca pueda ser usado para negar el acceso a un servicio solo por esa condición. Entonces, esto nos traslada esa garantía de igualdad y de no discriminación al interior de las relaciones de derecho privado, cuando estábamos acostumbrados a exigirle al Estado que no tenía que discriminar. Ahora le puedo exigir a mi cocontratante como consumidor que no me haga objeto de discriminación. En el derecho europeo está sumamente trabajado porque tienen dos directivas. Fíjense que nosotros estamos habituados a hablar de la discriminación en el contrato laboral. Esto está muy avanzado en nuestro derecho. Bueno, ahora es lo mismo, pero frente al consumidor en el acceso a los bienes. Y les decía que en el derecho europeo existen dos directivas que buscan regular la problemática y, por ejemplo, han planteado la discriminación en materia de seguros cuando imponen en seguros de vida primas distintas a un hombre o a una mujer, porque invocan simplemente cuestiones que no han sido suficientemente probadas para decir, no, porque las mujeres viven más, entonces pagan una prima más alta. Pero no está probado cómo impacta eso económicamente en la empresa para cobrar un precio más alto. Y entonces ya existen fallos que señalan, bueno, que en esos supuestos hay simplemente discriminación por razón de género, de sexo. Presumir que les costamos más caro si contratamos un seguro de vida. Más caro nos cuesta a nosotros, pero bueno, o piénsenlo cuando a veces se niega la contratación de un crédito a personas mayores de 65 o 70 años porque los seguros de vida no se constituyen, pero yo quiero el crédito.
En todo caso, que el seguro me cobre más caro porque me puedo morir más rápido y tendrá que salir a hacer frente al crédito. Pero no puede discriminarme y decirme que por viejo no accedo al crédito. Podrá ser más caro, es una cosa, pero no negarme el acceso al crédito por una cuestión de edad vinculada a un negocio conexo que pueda ser el contrato de seguro de vida. Bueno, como ejemplo. Y el último artículo que regula las prácticas también abusivas es el que tiene que ver con proteger la libertad de contratar del consumidor, el 1099, que como ejemplo dice, están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor. Ahí comienza enunciando la regla general y luego, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otras similares que persigan el mismo objeto. Allí se inserta el 35 que les decía recién que ya estaba previsto en la ley 24.240. Pero puede haber otras. Ahí me da un ejemplo, las llamadas ventas o contrataciones atadas. Me proveen un bien o un servicio condicionándomelo a la adquisición de otro. Me dan internet por cable, pero si contrato el cable. Si no quiero ver televisión, quiero internet por cable. Ahora sí me lo dan, pero fíjense que al mismo precio que si los contrato por separado. O sea, por separado al mismo precio que si los contrato en conjunto. Entonces, también en ese precio hay casi una obligación de que le contrate el servicio de cable, cuando solo quería internet por cable, por dar un ejemplo. Y hubo una época en la que solo no lo proveían. O sea que yo debía contratar cable para solo tener internet, que es lo que me podía llegar a interesar. No significa que si Villavicencio quiere salir a vender el agua, me ofrezca una promoción de que me vende el agua con el vaso, que también dice Villavicencio. No, eso no es la venta atada, porque yo puedo seguir comprando Villavicencio solo o comprar el que me ofrece con el vaso. Ahora, si solo accedo a tal servicio o a tal producto a condición de llevarme también el otro, entonces eso es una práctica abusiva. Y seguramente encontraremos varias en el mercado. Por ejemplo, cuando en el contrato de crédito me imponían contratar el seguro, pero me imponían la aseguradora, hoy ya no lo hacen, me ofrecen varias, o me ofrecen varias pero me contratan una sin preguntarme cuál quiero, que también lo podríamos cuestionar. Entonces ahí me estaban imponiendo, estaban limitando mi libertad de contratación porque no me dejaban elegir cuál podía ser esa empresa aseguradora o con quién que quisiera el consumidor contratar ese negocio. Entonces, el espectro de prácticas no se agota. Lo importante es entender estos 3 artículos como pautas estándares que me permiten subsumir muchísimas prácticas de las que los proveedores pueden valerse en el mercado. Y en esto generalmente la tutela individual va a proceder, pero la tutela colectiva va a ser la más rica contra estas prácticas. Las consecuencias en el plano de las prácticas, las consecuencias jurídicas pueden ser muy diversas, porque va a depender de la naturaleza de la práctica, que es lo que se adecue mejor como consecuencia jurídica. Muchas veces el ejercicio de algún tipo de estas prácticas mencionadas, por ejemplo, una práctica discriminatoria que me niegue el acceso a un servicio, puede dar lugar a la reparación de daños y perjuicios. Habitualmente es lo que perseguiré, porque me sentiré afectado en mi dignidad, en mi derecho a la igualdad, a la no discriminación, pero también podría, si me negaron el acceso a un servicio, no solo pedir la reparación de los daños por la discriminación, sino que se levante esa restricción y permitirme contratar y acceder al servicio que me negaron. Y en otro plano es muy probable, y esto uno lo ve claramente en la jurisprudencia, en los supuestos en que en general se admite y se fijan indemnizaciones punitivas, el 52 bis de la ley, está vinculado a conductas que constituyen prácticas abusivas, porque ahí se nos hace presente
esta gravedad que se le exige para que proceda el daño punitivo, al menos en la interpretación doctrinaria y jurisprudencial predominante, esta gravedad en la conducta del proveedor, esa actuación casi dolosa con desinterés o indiferencia hacia los derechos del consumidor que estaba afectando. Entonces, también una consecuencia muy directa de incurrir en prácticas abusivas para el proveedor puede ser la aplicación de daños punitivos, de los mal llamados daños punitivos. O sea que esto también es para tenerlo presente. Bien, y si me conceden 10 minutos, rápidamente vamos al régimen de cláusulas abusivas, que son una modalidad que tiene una regulación especial de práctica abusiva, porque en definitiva que el proveedor trasvase al contrato celebrado con el consumidor cláusulas que pueden resultar desequilibrantes del contrato no deja de ser también una práctica abusiva, solo que por su entidad, su importancia y su identificación ya en el plano doctrinario tienen un régimen propio. La particularidad aquí es que el Código regula la problemática de las cláusulas abusivas en el contrato con los consumidores en línea con el régimen que establece para el contrato por adhesión. Hace una remisión a ese régimen de los artículos 985 y siguientes. La protección allí, en el 985 y siguientes, se aplica cuando el negocio es predispuesto, por eso se lo llama por adhesión, es decir, ha sido preformulado su contenido por uno de los contratantes e impuesto al otro que solo adhiere. En el contrato de consumo, el régimen de cláusulas abusivas funciona no solo ante la predisposición, sino también aunque alguna cláusula pueda haber sido negociada. Es decir, que aunque haya habido negociación en el contrato de consumo, que no es lo habitual, pero si la hubiera habido, también puede haber control de cláusulas abusivas. Eso marca la diferencia con el régimen del contrato por adhesión. Allá se aplica porque hay predisposición. Aquí se aplica porque el negocio es de consumo, con predisposición o con negociación. Entonces, me remite a las categorías. ¿Cuáles son los instrumentos allí de protección? Dos grandes controles. Lo que podemos llamar un control formal de inclusión, o sea, ver que este contenido preformulado que el proveedor me impone, al menos haya tenido el adherente, o en nuestro caso el consumidor, posibilidad de conocerlo. Aunque no lo pueda cambiar, al menos de conocerlo, de saber qué está haciendo parte de su contrato en el plano de las condiciones normativas que van a integrar el mismo. A eso refiere el control de inclusión que el Código regula en los artículos 985 y 986. Garantizar el conocimiento, el pleno conocimiento, la asequibilidad de esas condiciones, que me las entregaron, que pude leerlas porque estaban redactadas en un tamaño de letra razonable, que pude comprenderlas porque estaban redactadas con cierta claridad gramatical o literal. Pero bien, eso es formal. Si supera ese llamado control de inclusión o de incorporación, la tendremos como parte del contrato. Segundo paso, control sustancial o de contenido. Ahí es donde aplica el concepto directamente de cláusula abusiva. Lo primero es ver si puedo tenerlo como parte del contrato o no, porque pude conocerlo. Ahora, la idea de cláusula abusiva refiere a una estipulación contractual que tiene el efecto de, o persigue el efecto de generar un desequilibrio en el conjunto de derechos y obligaciones, pero para perjudicar al consumidor o beneficiar claramente al proveedor o al adherente. Fíjense que el artículo 1119 señala que sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, fíjense cómo no importa, aunque haya negociación,
tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. O sea, allí nos define qué va a ser una cláusula abusiva. Aquella cuyo efecto es desequilibrar el negocio en términos normativos, no en términos de precio, no en términos económicos. Va a repercutir económicamente, pero porque el desequilibrio es en términos normativos de derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor, que es el débil, el que no pudo intervenir en ese diseño. Y aún cuando haya habido algún grado de negociación y haya podido intervenir en ese diseño, si termina en ese perjuicio, es porque no pudo resistirse, en definitiva, al poder del proveedor en torno a la redacción de esa cláusula contractual o a la incorporación al negocio. Entonces, esto es el centro del control de abusividad. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Con qué estándares o pautas el juez va a medir si se da ese desequilibrio? Bueno, ahí me remite a las categorías que consagra el 988 y que en la ley 24.240 son afines y están contempladas en el artículo 37. O sea, la ley funciona con 3 estándares. El primero de ellos, en el 988, el inciso A, se refiere a aquellas cláusulas o estipulaciones que lo que generen es una desnaturalización de las obligaciones del predisponente. Fíjense que señala que se tienen por no escritas o debe tener el juez por no escritas, es un control judicial, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. O sea, hay una afectación de la finalidad del contrato. Al desnaturalizarse las obligaciones del predisponente, la cláusula puede generar que el contrato no alcance la finalidad inmediata que debía alcanzar, que el predisponente se obliga menos de lo que se debía obligar, que su prestación o su plan prestacional debido se vea afectado como consecuencia de esa cláusula. Por ejemplo, para que nos entendamos, en un contrato de caja de seguridad, ¿cuál es la prestación principal que asume el banco predisponente del contrato de caja de seguridad? La custodia. Si el banco me va a incorporar una cláusula que diga que no responde por robo, ¿me desnaturaliza o no esa obligación principal del predisponente que era la obligación de custodia? ¿Ven cómo funciona? Bueno, así podemos encontrar ejemplos reiterados. El otro estándar que me va a dar el artículo tiene que ver con las cláusulas que importan renuncia o restricción de los derechos del adherente o amplían los derechos del predisponente que surgen de normas supletorias. Y esto tiene una riqueza especial cuando vamos a ver los distintos tipos contractuales, porque me obliga a mirar el esquema de obligaciones, de derechos y obligaciones que supletoriamente el legislador prevé para ese tipo contractual específico, que normalmente es un esquema equilibrado de distribución de riesgos entre ambas partes del contrato. Por ejemplo, si vamos hoy al régimen de la compraventa, contrato que podría ser de consumo. Si miramos qué nos dice el Código en materia de derechos y obligaciones de vendedor y comprador, vamos a encontrarnos allá por el artículo 1137, creo, que pone a cargo del vendedor su obligación nuclear es, por supuesto, transferir el dominio, la propiedad, pero pone a cargo del vendedor, en el cumplimiento de esa obligación, los gastos de entrega de la cosa. Y si la compraventa es de inmuebles, entre los gastos de entrega está que asuma el vendedor, perdón, yo dije el comprador, que asuma el vendedor el estudio de títulos y los gastos de mensura. Normalmente en la práctica eso lo paga el comprador, muchas veces. Bueno, ven cómo está cambiando ese esquema. Si la compraventa es negociada,
esto es un régimen supletorio y podemos pactar lo que querramos. Pero si la compraventa es de consumo, se está apartando injustificadamente del régimen supletorio de derechos y obligaciones y podrían ser tildadas de cláusulas abusivas porque ingresan en ese estándar. Por ejemplo, también pone a cargo del vendedor los tributos que graven la venta, cuando sabemos que en la práctica o se los distribuye con el comprador o se lo cargamos todos al comprador. Entonces, vean, prestemos atención a cómo podemos empezar a encontrar claramente cláusulas abusivas en cada uno de los contratos típicos si vamos a mirar el régimen de derechos y obligaciones supletorias que el Código me establece para cada contrato. Otras veces podrá ser más fácil porque quizás, por ejemplo, en el contrato de medicina prepaga, ya sabemos que viene interferido por el orden público y si me reconoce un derecho para el afiliado al sistema de medicina prepaga, una cláusula que me implique una renuncia será directamente abusiva. Pero bueno, hay que ir viendo cómo se delimita. Y por último, me aparece una categoría que aquí en nuestro derecho positivo es novedosa, pero lo reconocíamos ya desde la doctrina, las llamadas cláusulas sorpresivas, dice el inciso C, aquellas que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Es decir, que por cómo aparecen o por dónde aparecen en el contrato, no era esperable una cláusula que me llevara a ese efecto o a esa consecuencia. Entonces podemos, fíjense que esa sorpresa casi raya con el dolo y podemos anular esa cláusula por abusiva. Y voy a lo que sigue, la ineficacia. ¿Qué ineficacia afecta a las cláusulas abusivas? El Código me dice, como dice también la Ley 24.240, se tienen por no escritas. Técnicamente no es una categoría de ineficacia tenerlas por no escritas. ¿Qué podríamos decir? ¿Son inexistentes? No existe la categoría de la inexistencia y la cláusula está ahí en el contrato. Tanto está que el proveedor me la invoca para no cumplir, para no responder. No es la inexistencia. El juez la tiene ahí. Tiene que decidir si tiene efectos o no. Entonces, la ineficacia es la nulidad, que puede ser parcial, solo de la cláusula o de varias cláusulas, o si el contrato no puede subsistir sin eso, de todo el contrato. Normalmente conviene la nulidad parcial. ¿Por qué? Porque le obligamos al proveedor a mantener el negocio en los términos equitativos. Si vamos por la nulidad del contrato, no lo tiene. Y entonces termina ganando. Prefiere no tenerlo a tenerlo en términos equitativos. Y la nulidad puede suponer una vuelta atrás del estado de cosas, al momento anterior a la contratación, con lo cual tenemos que prever si el consumidor, si es la nulidad total, tendrá que devolver bienes o si es nulidad parcial, bien, solo no se aplica y el contrato sigue adelante en sus términos generales. ¿Podría invocarse de oficio o podría el juez de oficio declarar la nulidad de una cláusula por encontrarla abusiva? ¿Qué les parece? ¿Sí o no o depende? En principio es un régimen que está sustentado en el orden público, con lo cual no tenemos que dudar de que el juez podría actuar de oficio. Lo que pasa es que hay supuestos y supuestos. Primero, hay algún nivel de cláusulas que, porque están previstas en leyes especiales o en leyes como la de consumidor, como supuestos específicos de cláusulas en sí mismas abusivas, ya son nulas de pleno derecho. Entonces, si es ese supuesto especial que el legislador ya me dice es abusiva, sin dudas que el juez, si la ve, puede declararla de oficio, porque el legislador dice que es nula. Por ejemplo, en un contrato de crédito al consumo, artículo 36, último párrafo de la Ley 24.240,
me dice que el juez competente para entender en cualquier controversia vinculada a un crédito al consumo es el juez del domicilio real del consumidor. La cláusula que pretenda prorrogar esa competencia a otra jurisdicción es nula. Me lo dice directamente el legislador. Entonces, si el juez se encuentra con esa cláusula, claro que lo puede decir de oficio, si el legislador ya ha dicho que es nula. Lo mismo conforme el artículo 37, la cláusula que suponga una limitación o exoneración de la responsabilidad por daños del proveedor. Esa también es una cláusula en sí misma abusiva. No es un estándar como los de los incisos A, B y C del artículo 988. Entonces ahí el juez puede de oficio declarar la abusividad porque ya la calificó el legislador. Ahora, cuando el juez tiene que ver si otras cláusulas, también en ese esquema aparece todo el artículo 14 o 13 creo de la ley de tarjetas de crédito, que me dice en el contrato de tarjeta de créditos qué cláusulas son nulas, por ejemplo. Ahora, fuera de esos esquemas donde el legislador ha contemplado un supuesto específico y ya me dice que es nula de pleno derecho, si tengo que ver si encuadra en esos estándares, pautas generales que me dan los incisos A, B o C del 988 o los incisos A y B de la ley 24240 en su artículo 37, ahí el juez tendrá que hacer un análisis de la situación. Y es probable que la abusividad surja patente, y entonces si surge patente, si no necesita que le acrediten nada, podría declararla de oficio, pero otras veces puede que no surja patente, y entonces sea el abogado del consumidor, porque el pobre consumidor no sabe, somos nosotros los que tenemos que mostrarle al juez de qué manera esa cláusula desequilibra el negocio en perjuicio del consumidor. Si no es patente, tengo que mostrárselo. Entonces allí, por eso el juez no me lo podrá declarar de oficio, pero porque no surge manifiesta la abusividad. Esto se los digo también para que tengan en cuenta cómo funciona el régimen. Como abogado del consumidor no me alcanza con decir, no, señor juez, esta cláusula es abusiva. ¿Por qué? ¿En qué estándar ingresa? ¿Cómo perjudica al consumidor? Tengo que convencerlo, tengo que mostrarlo, porque si no me arriesgo a que si el juez no hace una mirada profunda o no tiene elementos para hacerla de los que les acerquemos a la causa, me concluya con que la cláusula no es abusiva o no perjudica al consumidor. Entonces, hay que estar muy atentos en esto. El régimen protege, pero tengo que saber usarlo también. Luego, como el tema me implica el orden público, también la acción para obtener la declaración de abusividad es imprescriptible. No lo duden. Si yo celebré el contrato de medicina prepaga hace 10 años y ahora cuando voy a ejercer determinado derecho o demando determinada prestación, la empresa pretende que no responde o que no me lo debe, o celebré hace años un contrato de caja de seguridad y cuando voy a hacer valer un derecho me dicen, no, yo no respondía por... Bueno, pero a ver, no importa que haya hecho 10 o 15 años que tenemos establecido ese vínculo contractual. No me pueden decir, no, prescribió su derecho a invocar la abusividad. Si me lo están haciendo valer ahora, si lo vi ahora cuando me lo invocan y la consecuencia perjudicial surge ahora. Además, el régimen de cláusulas abusivas debe ser visto en una mirada macro como una cuestión que protege también la transparencia del mercado, la competencia leal entre un proveedor que no se vale de cláusulas abusivas y un proveedor que quizás contrata a más bajo precio porque se vale de trasladar los riesgos en su contrato a través de cláusulas abusivas. Entonces, al mercado le interesa la transparencia y a los consumidores en general, hayamos contratado o seamos potenciales consumidores, nos interesa que en el contrato que me vayan a imponer no existan cláusulas abusivas.
Entonces, la protección se hace frente al contrato concreto, pero también se puede hacer, como muchas veces la han intentado las asociaciones de consumidores, en un plano preventivo, más ahora que tenemos la acción preventiva expresamente incorporada al Código Civil. Entonces, si una autoridad de aplicación o una asociación de consumidores detecta que un determinado proveedor viene imponiendo en sus contratos cláusulas abusivas, tiene fundamentos para iniciar una acción colectiva tendiente a que este proveedor deje de usar esa cláusula en futuros contratos y se declare la ineficacia en los contratos donde ya la tengan incorporada. Allí se da la mayor riqueza expansiva en la aplicación o en el funcionamiento de las cláusulas abusivas. Y no dejamos a un consumidor individual discutiendo en soledad en un juicio el carácter abusivo o no de la cláusula incorporada al contrato. Hay precedentes en materia de medicina prepaga, asociaciones, el caso era OSDE y Euromédica, es otra, Unión de Consumidores contra OSDE y Unión de Consumidores contra Euromédica, que tendían a que se declare el carácter abusivo de las cláusulas que establecían periodos de carencia en las prestaciones médicas obligatorias. El programa, prestaciones comprendidas en el programa médico obligatorio. Si era programa médico obligatorio no podía haber periodos de carencia. Bueno, no obstante, muchas empresas de medicina prepaga tenían estas cláusulas. Se actuó en el plano colectivo y tuvieron éxito. Bueno, esto como lo esencial. Hay mucho más que podemos decir de contratos de consumo, pero se nos acabó el tiempo, no quiero agotar su paciencia. Seguimos en otro curso, seguimos en la facultad, seguimos en las charlas del Instituto de Protección al Consumidor del colegio. Están invitados, se reúnen los jueves cada 15 días, ¿te acordás? Sí, no me acuerdo qué jueves. Este jueves creo que hay, por ejemplo. Me parece que el primero y el tercer jueves. Muchas gracias. Estoy tirando.